Continuando con el programa, vamos a hablar un poquito acerca del arte en relación a los totalitarismos europeos que comienzan a gestarse en este periodo de entreguerras del que el otro día nosotros hemos hablado. De hecho, todo el arte y los totalitarismos es un tema muy amplio y solamente vamos a hacer algunas referencias generales, y en particular ustedes tienen una bibliografía y vamos a ver algunas imágenes del arte del Tercer Reich. Cuando nosotros hablamos de el contexto del arte y los totalitarismos, tenemos que tener en cuenta que desde la época de posguerra, en los países bajo regímenes totalitarios, ya sea de izquierda o de derecha, vamos a ver que el arte se convirtió también en expresión de las ideas, de las ideologías de estos grupos, y se convirtió en un elemento al servicio del aparato estatal. Así es que el arte se ponía a disposición de los objetivos propagandísticos, podía y debía de algún modo enseñar, informar, inculcar el sistema de valores del Estado. Por eso es que lo que vamos a encontrar como un elemento unificado tanto en la España franquista, en la Alemania nazi, en la Italia fascista, y en la Rusia, la Rusia comunista, vamos a encontrar que va a haber una primacía por la elección de un estilo académico más bien realista, que por las expresiones vanguardistas, y en algunos lugares va a haber una persecución a estas expresiones. Nosotros habíamos mencionado que en la etapa inicial de la Revolución Rusa, tanto las ideas futuristas como las abstractas y las dadaístas tuvieron mucha influencia. De hecho, Lenin había estado en contacto con los artistas dadaístas en Zúrich en la época de la Primera Guerra. Pero posteriormente, en la época stalinista, va a haber una persecución a todas estas ideas de vanguardia, y se va a instaurar lo que va a ser el realismo socialista. En Italia hubo un acuerdo entre algún grupo futurista y Mussolini, es decir, que de algún modo el futurismo en algunos de los artistas, aun cuando otros se volvieron una estética realista, en algunos escritores y pintores continuó siendo una estética aceptada, pero no promovida. El Estado, de hecho, lo que promovía va a ser una factura realista y naturalista de sus obras. Y el caso de la Alemania nazi es sin dudas el más paradigmático, porque el Tercer Reich estableció un programa artístico que podemos identificar dos etapas: entre el 33, con el ascenso de Hitler al poder, y el 37, donde, digamos, se elabora ese programa artístico donde se establecen los principios y la propaganda artística, y comienza un progresivo control de la vida artística. Va a haber una política de selección de obras en base a nuevos principios de la estética nazi, a la afirmación de la política artística ejemplificada en algún tipo de exposiciones, y por otro lado a la persecución de lo que se va a denominar en la Alemania nazi el arte degenerado. Así es que Hitler, en el Congreso del partido en Nuremberg en 1935, plantea que dos son los peligros que el nacionalsocialismo debe hoy superar: aquel representado por los corruptos del arte, cubistas, futuristas, dadaístas, etc., y aquel representado por el improvisado renacer de aquellos retrógrados que creen poder adosarse a la Revolución Nacional Socialista como parte vinculante de un futuro arte alemán nacido de su romántica imaginación. No solo la línea política del nacionalsocialismo, sino también aquella cultural de su desarrollo, será restablecida por aquellos que han creado el Tercer Reich. Sin dudas, acá Hitler estaba sentando las bases de lo que iba a ser la política nazi.
va a haber muchos documentos vinculados a la incorporación de obras al patrimonio, digamos, del Estado Nacional Socialista y cuáles debían tener estas pautas. Las exposiciones que se hacían, de hecho, más allá de las exposiciones del arte aceptado y tolerado, que es el texto que ustedes tienen que leer en cuanto a los fundamentos de la estética nazi, los temas que se aceptaban, era muy controlado por el mismo Hitler, pero también todo el aparato del Estado promovió distintos eventos, entre ellos el Día del Arte Alemán, que se festejaba una vez al año con grandes desfiles y exposiciones, donde ustedes van a ver un power que nosotros le subimos al aula virtual. Había, por ejemplo, grandes esculturas de cabezas griegas o barcos vikingos. Y exposiciones también de arte aceptado, en contraposición a las exposiciones que también hace el nazismo de lo que va a denominar arte degenerado, y donde no podían asistir los niños para que no se contaminaran. Estas exposiciones de arte degenerado de algún modo también buscaban burlarse de los artistas de vanguardia. Entonces eran exposiciones que no tenían ni un guión museográfico, que estaban las obras apiladas y que en definitiva lo que se buscaba era, digamos, a partir de muchas de las obras confiscadas y de las obras que fueron entregando en algunos casos coercitivamente los artistas, formaron parte de estas exposiciones. Algunas de ellas luego se quemaron, por eso es que hay muchas que han desaparecido, que no las conocemos solamente a través de reproducciones de la época, y muchas otras pasaron a ser parte de las colecciones privadas de los jerarcas nazis. Es decir, una vez concluida la guerra nos vamos a encontrar con que muchas de las obras confiscadas que de acuerdo a la reglamentación del nazismo debían ser destruidas, sin embargo pasaron a ser parte de las colecciones privadas. Y esta confiscación de obras fue un trabajo sistemático en todos los países que se ocupaban. De hecho, bueno, hay casos paradigmáticos y que han incluso películas o filmes sobre estos temas de obras que habían sido confiscadas y que posteriormente quedaron como parte del Estado alemán. En cuanto a las exposiciones entonces de arte degenerado, la sugerencia de estas quemas de obras, que se hicieron dos grandes quemas. Una fue en el año 39, que se quemaron más de 1000 óleos y 3800 acuarelas y dibujos en el patio de bomberos de Berlín, y posteriormente también se hicieron subastas que fueron concretadas, gracias a las cuales algunas obras pudieron salvarse. Es decir, también hubo algunas pero se compraban a valores mínimos, que son formas solapadas de confiscamiento, obviamente. Goebbels, en las exposiciones de arte degenerado, planteaba que hemos tenido el valor de rechazar los frutos de esta arrogancia. Hoy se han reunido en la exposición de arte degenerado y millones de ciudadanos contemplan este absurdo cabeceando con irritación. Cuando el Führer tomó cartas en el asunto para poner orden y mano firme en semejante caos, lo hizo para cumplir con el deber nacional. Así, para el nacionalsocialismo, el arte estaba identificado con la política, claramente. La misión del arte y del artista, decía Goebbels, no era solamente unir, sino ir más lejos. Su deber es crear, dar forma, eliminar lo que está enfermo y abrir la vía a lo que está sano.
Entonces el arte degenerado era lo enfermo y el arte que respondía a la estética nazi, que se presentaba también en grandes exposiciones en las que el mismo Hitler participaba en la selección de las obras que eran entregadas para constatar de que cumplieran con todos los criterios de la obra nazi, y ustedes van a ver en la bibliografía cuáles eran estos criterios y cuáles eran los temas que se podían tratar. Por ejemplo, se trató mucho el paisaje, la vida campesina, el trabajo manual del campesino como parte del valor del pueblo alemán, los soldados en el frente de batalla y la heroicidad de los soldados, los retratos familiares y los retratos individuales también, pero la familia va a ser un tema central en la representación. La representación siempre en los retratos familiares o individuales debían seguir la estética de ser veraces, ser reales, entre comillas, y representar la familia rubia, sana, fuerte, la fortaleza física. La madre, la mujer siempre estaba, la mujer siempre estaba orientada a ocupar el rol de madre, y el hombre sí, obviamente, el trabajador y deportista y al servicio del Estado. También va a haber algunas pocas, pero importantes producciones que eran antisemitas, digamos, que cumplieron el rol propagandístico de cuestionar y degradar la condición judía, y también muchas que de manera irónica trataban sobre los referentes políticos de los países con los que Hitler estaba en guerra. En el ámbito de la escultura, también fue central en la estética nazi. Podemos decir que hasta más importante que en el caso de la pintura, porque la escultura y la escultura monumental particularmente le permitió a Hitler poder montar grandes escenarios a espacios abiertos para que esa estética llegara a gran parte de la población, y la arquitectura también cumplió este mismo rol.